Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Ya saben que tenemos muchísimos actos. Aquellos que nos siguen, que consultan nuestra página web, nuestra revista Asturias, que es mensual, pues está repleta de muchas actividades socioculturales, de lo más variado. Ayer tuvimos un acto, ayer otro, el lunes también. Hoy teníamos representación en este gran equipo de fútbol para una cuestión amable, porque era la presentación de un partido solidario. Estuvo el presidente adjunto Andrés, estuviste, ¿no, Andrés? Mañana tenemos otra actividad, concretamente con UNCAREMA, que es la Unión de Casas Regionales de Madrid, y prácticamente así todos los días, lo cual es una señal de vida institucional y nos alegramos. Por otra parte, he sabido que en Madrid hay una fluctuación muy grande de la temperatura y ya empiezan los calores. Ahora venía una de las amigas cotidianas que nos hemos encontrado en el portal y efectivamente me comentaba cómo notaba, y yo también, como no puede ser de otro modo. Esto pues tiene al menos una doble faz. A algunos les anima a venir al centro asturiano y a otros pues a irse al parque próximo o a su pueblo o donde quieran, lo cual es comprensible. Pero hoy nos trae la presentación de un libro singular, como ahora verán, un libro voluminoso. Yo agradecería, por favor, Elena, si nos puede poner aquí un volumen de los que están atrás, con permiso del autor. Sí, sí, o ponemos aquí uno, no hace falta, ya está. Porque así asume todo el protagonismo este libro voluminoso, que puede adquirirse naturalmente. Y tenemos que excusar, en primer lugar, que yo me acabo de enterar, a don Francisco Rodríguez García. Don Francisco Rodríguez García, que es una persona muy querida en esta casa de Asturias y en parte de España y del extranjero, un benefactor, que es presidente de honor de este centro asturiano, presidente del Consejo Superior, entre otros muchos méritos, porque además tiene el máximo galardón, que es la Manzana de Oro, y es también presidente del Archivo de Indianos. El Archivo de Indianos, que está muy bien representado también por su director general, del que no había yo rescatado unas pinceladas curriculares, porque pensábamos que iba a intervenir con Francisco, pero lo podemos decir con mucho gusto. Y es que Santiago García, Santiago González Romero, perdón, pues es el director general, como digo, del Archivo de Indianos, una institución que, si no la conocen, pues les animamos a que la visiten. Yo estuve por última vez pues la semana pasada estuvimos viendo toda esta finca, la casona Covadonga, la quinta Covadonga, que es preciosa y además impoluta, muy pulcra, con un gran sentido archivístico y documental, y en todos los sentidos nos encantó. Visitamos las salas, concretamente la de Argentina, la de México, la de Chile, todo, y pudimos compartir fraternalmente pues unos cuantos representantes de centros asturianos de España y del mundo, porque estábamos allí varios con Santiago González como anfitrión. Nosotros tenemos que reconocer mucho a esta institución, Santiago. No sé si recuerda, probablemente sí, que el Centro Asturiano, conjuntamente con otras casas hermanas de la Comunidad de Madrid, otorgamos el título de Asturiano Universal a la Fundación Archivo de Indianos. Hace unos años. Paco también. Paco también. No, que otros muchos títulos. No lo he citado porque prácticamente me he centrado en excusarme. Pero Paco tiene todos los títulos. Probablemente el único que le falte a Paco, como decía don Sabino, es el de Sianina. Pero todos los demás los tienen, en esta casa al menos. Es muy grande la nómina de títulos y de méritos. Pero bueno, en este caso, como digo, la Fundación del Archivo de Indianos pues tiene el reconocimiento como institución que tiene una proyección en el mundo, como asturiano universal. Y entonces es una manera de reconocer muy sinceramente, no solo por el centro asturiano, sino por
todas las casas y centros de la Comunidad de Madrid a esta institución, en la que probablemente Santiago lo recuerde mejor, pero yo creo que de alguna manera también participó o animó o favoreció su fundación, el Centro Asturiano de Madrid, con nuestro querido presidente, en paz descanse, don Cosme Soria, con el que teníais mucha relación y se implicó en muchas actividades. Bueno, muchas gracias, Santiago. Y entonces, para mí, como presidente, es un honor el darles la bienvenida hoy y, sobre todo, en este acto de presentación de un libro tan singular, porque, como dice el título, habla de Asturias, del himno de Asturias, de la Asturias patria querida y otras historias, de Fernando de la Puente, y editado por el Archivo de Indianos. Es este himno nuestro particular himno de la alegría, podríamos decir, ¿no? ¿Quién no ha cantado el himno de Asturias? No solo los asturianos, sino en todas las comunidades. Yo recuerdo un gran profesor que me decía que en México, pues un poco disgustado porque no se cantaba nada en relación a España, y los demás países que sí cantaban sus respectivos himnos, pues decidió él, por su iniciativa, pues siendo andaluz, el cantar en Asturias patria querida, ¿no? Y a este canto espontáneo pues se sumaron unos cuantos, es decir, que es muy conocido. El himno de Asturias, expresión musical y emocional que, más allá de su letra, más allá de su melodía, ha acompañado pues a muchas generaciones de asturianos dentro y fuera de nuestra tierrina. Quiero agradecer, por tanto, a todos los presentes y especialmente al Archivo de Indianos la labor que realiza de preservación del patrimonio histórico y cultural de la inmigración asturiana, y a todos los que estáis en el salón y a otros que se han excusado porque no han podido acompañarnos. Van a intervenir las siguientes personas que me acompañan en la mesa, a quienes agradezco también el esfuerzo de desplazarse, de venir y de publicar y de escribir esta obra. A don Francisco ya le hemos excusado. Por el orden de intervenciones está don Manuel Fernández de la Cera, una persona muy querida en esta casa. Leo algunas líneas y perdonen ustedes la injusticia de sintetizar en unos segundos o minutos una trayectoria fecunda. Político, profesor y ensayista asturiano, licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Bachillerato en Gijón, Luarca de Oviedo, además de profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha desplegado una intensa labor como articulista, sobre todo en temas de la vida cultural asturiana, con algunos seudónimos, como M. Campa o Manolo de la Campa. Inició su trayectoria política en el Partido Socialista Popular, el Izquierdo Galván, el alcalde han recordado de Madrid, y se integró posteriormente en la Federación Socialista Asturiana, PSOE, en el año 78. En el 83 fue nombrado consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, cargo que ocupó en distintas responsabilidades hasta 1990. Posteriormente fue diputado en la Junta General del Principado entre el 91 y el 99. Ha mantenido una destacada vinculación con la política cultural y la lengua asturiana, así como con la inmigración y las comunidades asturianas exteriores. Ha presidido el Consejo de Comunidades Asturianas y también dirigió la Fundación José Barreiro. Es manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid, concretamente en el año 2015, autor de diversas obras de ensayo y pensamiento cultural, y ha sido reconocido por su contribución a la difusión de la cultura asturiana. Muchas gracias, Manolo de la Cera, que también nos encontramos en Oviedo en fechas recientes, hace unos días, la semana pasada, y realmente has hecho mucho por la inmigración, entre otras labores tuyas muy destacadas, de manera que muchas gracias por contar contigo. Y Fernando de la Puente, que es el que nos trae hoy aquí, porque ha dedicado mucho tiempo a escribir esta obra, pues es avilesino, investigador, docente y especialista en etnomusicología asturiana. Desde el 78 centra su trabajo en el estudio del patrimonio musical tradicional, sobre todo en su relación con el baile y con la danza. Ha desarrollado numerosos estudios sobre la estructura y composición
del baile tradicional asturiano. Aquí hemos tenido buena prueba porque se ha implicado mucho, por ejemplo, en la Escuela de Asturianía. Imparte conferencias y cursos sobre pedagogía del baile tradicional en Asturias y en el exterior, en países como México, Cuba, Chile, Argentina, Brasil, Bélgica e Italia. Ha colaborado en revistas especializadas en proyectos colectivos de investigación folclórica. Participó en la obra El cancionero de la Andecha, con estudios sobre la jota, la muñeira y otros bailes tradicionales. Es productor y guionista de grabaciones musicales de tradición oral vinculadas a agrupaciones folclóricas asturianas. Autor de numerosos libros sobre danza tradicional, folclore y cultura asturiana, entre ellos estudios sobre el pericote, las danzas de rueda y la pedagogía del baile. Ha sido director de la Escuela de Asturianía entre el 2015 y el 2017 y profesor de la misma desde la creación con asignaturas de baile tradicional, teoría del folclore e investigación. Actualmente continúa su labor docente e investigadora en el ámbito de la danza tradicional. Bueno, pues para todos ellos, muchas gracias también por este libro. Hoy creo que cantaremos todos en Asturias Patria Querida al final, pero de momento, y aunque no hemos hablado del protocolo, yo creo que por el orden establecido en las tarjetas, el primero en intervenir serías tú, Santiago, después Manolo y finalmente el autor, si estáis de acuerdo, para que diga un poco lo que considere oportuno. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valentín. Efectivamente, estoy muy contento y muy satisfecho de estar hoy aquí en esta casa de los asturianos, esta casa que, bueno, pues tiene como sello propio el haber sido la más antigua del mundo en fundarse en relación con la actividad social y cultural como centro asturiano, ¿no? Aparte, bueno, quiero recordarlo, pues tuve la oportunidad de hacer muchas actividades, aunque ahora ha pasado tanto tiempo, yo tengo ya tantos años, ¿no? Pero en los 90, pues desde la Fundación Archivo de Indianos, como en el tiempo que estuve de director del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, pues tuve, en fin, oportunidad de hacer muchas exposiciones y muchas actividades en esta casa porque tenía una relación de afecto especial con Cosme Sordo Beso, que efectivamente pues, es de las primeras personas que se accedieron, que prestaron su apoyo a lo que, pues, bueno, en el año 87 era una entelequia, era la creación de un archivo de indianos, un museo de la migración. Así que gracias por acogernos. Y estamos, en fin, desde la Fundación muy satisfechos de presentar este libro en esta casa. Disculpar, ya lo ha hecho la presencia de Francisco Rodríguez por un imponderable que ha tenido y me ha encargado pues, que me ocupe de la presentación del libro en lo que respecta a la Fundación Archivo de Indianos. Y gracias a todos ustedes, pues sabemos que es difícil a esta hora, un viernes, compartir esta actividad. Venimos porque queremos presentarles hoy aquí el último trabajo editado por la Fundación Archivo de Indianos y que en esta ocasión condensa en un libro una larga, compleja y multisituada investigación de la que es autor Fernando de la Puente, y que lleva por título de Asturias Patria Querida y otras historias, multisituada, y lo ha señalado el presidente del Centro Asturiano, ha investigado en Cuba, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en fin, un trabajo muy complejo. Fernando, yo quiero señalarlos y calificarlos así, es un etnógrafo y un folclorista que realiza estudios sobre el patrimonio etnomusical asturiano, especializándose en la relación que mantiene la música con la expresión artística del baile y danza tradicionales. Es autor de numerosas publicaciones editadas en México y en Asturias. También lo ha citado ya el presidente, fue director de la Escuela de Asturianía entre 2015 y 2017
y en la actualidad es profesor de baile y danza tradicional en la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Oviedo. Ha impartido conferencias magistrales y cursos en diferentes países de América, Cuba, México, Argentina y Chile. Sobre el trabajo que hoy presentamos, pocos estudios han captado tanto el interés de antropólogos, de folcloristas, de historiadores y del público asturiano en general como los orígenes de la emigración de la Asturias patria querida, desvelados por Fernando de la Fuente en esta brillante etnografía y que constituye una gran aportación al estudio de los símbolos de nuestra región. Bueno, quiero recordar que los trabajos etnográficos son realmente la base teórica de la antropología social y cultural. ¿Qué sabemos de su composición en Cuba? Fíjense, cómo se sedimentan y combinan las diferentes cuartetas y quién es el autor de las mismas. De dónde procede la melodía que acaba envolviendo el texto y cómo se consolida esta canción en el tiempo. Son múltiples las preguntas que en su paciente trabajo va escribiéndose Fernando, abiertas a diferentes hipótesis, con respuestas producto de un riguroso proceso de validación que va resolviendo el autor desde unos planteamientos teóricos y metodológicos fundamentados en un profundo conocimiento de la práctica del folclore. Es curioso, casi teleológico diría yo, que nuestro himno, el himno de Asturias, converjan de modo paralelo manifestaciones de dos procesos sociológicos y culturales de la edad contemporánea y que han definido el ethos de Asturias, lo que es nuestra identidad. La emigración, por un lado, la migración en los siglos XIX, primera mitad del XX, y la industrialización, a la par. Por un lado, la diáspora a América, que ha dejado una huella indeleble en Asturias, en las casas de indianos, en las tradiciones. Y por otro, paralelamente a ese fenómeno migratorio, que parece que es contradictorio uno con otro, hay un fenómeno de atracción de migrantes foráneos que llegan a Asturias procedentes de Europa Central y particularmente de la iglesia polaca, al calor de los primeros establecimientos mineros y siderúrgicos. Recordemos en los trabajos de Adaro y de un ilustre ingeniero decimonónico, cómo Asturias adolecía de escasez y de mano de obra minera especializada. Y aquí está una primera razón de esa migración de polacos a Asturias. Y por último, lo que es la fusión y asimilación de un producto sociocultural mestizo y universal. Una canción, una letra y una melodía que acabarían formando el himno de los asturianos. Un himno ecuménico, como lo calificaba Pedro de Silva en su último libro de memorias. Y bueno, yo quiero señalar que es importante tener la historia de un símbolo, porque ¿qué es un símbolo? Bueno, esto puede ser una pregunta aparentemente sencilla. Un símbolo es como una pila eléctrica, un símbolo es un condensador de significado, que no es nada, es decir, puede ser un paño en forma de madera, puede ser un mensaje, puede ser una canción, pero es un condensador de significado que cuando estamos ante el símbolo nos produce emociones y genera reacciones. Los símbolos en su génesis se encargan, por ejemplo, pues encargamos una bandera, se encarga un diseñador, ¿no? Es decir, tiene un tránsito lo que es una pieza material y un significado luego moral y espiritual que añadimos algo. Por eso la historia del himno de Asturias es una historia absolutamente singularísima y tiene un gran mérito esta investigación larga, paciente
perseverante, porque la investigación exige perseverar en ella. Y bueno, no quiero añadir más, no quiero caer en la tentación de decir más del libro de lo que su autor va a decir, como a veces sucede en algunas presentaciones que el primero que interviene presenta el libro y no es así. Únicamente, bueno, pedirle ahora a Manuel Fernández de la Cera unas palabras al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tus generosas palabras, pero quiero hacer una postilla a una de ellas, que es lo del seudónimo. Yo firmo con el nombre de la casa, y aquí hay viejos asturianos que saben lo importante que es el nombre de la casa en Asturias. Claro. Es mucho más que un seudónimo, no solo eso. Hay zonas de Asturias donde el nombre de la casa es más importante que el apellido, identifica más que el apellido. El nombre de la casa es por motivos muy diversos. Yo por lo menos, algunas cuantas que sé, el nombre de las casas son lo más diversos. Por ejemplo, el nombre de mi casa, que es Campa, es de una señora que no era heredera de la casa, que vino de fuera y no dejó su apellido, porque claro, al ser el apellido de la mujer se perdió, se apellidaba Campa y dio nombre a la casa. Entonces yo creo que el nombre de la casa es más que un seudónimo, y los viejos asturianos que hay aquí lo pueden corroborar. Es muy importante el nombre de la casa en los pueblos en Asturias, muy importante, y desde luego identifica y es más importante que un seudónimo. Un mulato, Ignacio Piñeiro, hijo de un moscón, realizó la primera versión de la Asturias Patria Querida. Yo tuve amistad con algunos mulatos cubanos, como todos vosotros que habéis vivido en Asturias, pues todos habéis conocido mulatos, que venían vinculados a familias, hijos de vecinos de mi aldea. Siempre que se repartía en mi pueblo una herencia de los asturianos en Cuba, había que tener en cuenta a los mulatos allegados a la familia, a repartir la herencia. Estaba la familia, había 2 o 3 mulatos vinculados a la familia. No voy a decir cómo estaban vinculados. Grande es la herencia de Ignacio Piñeiro, que nos dejó esa primera formulación de un gran amor a Asturias. Son los asturianos de la emigración un capítulo muy importante de nuestra historia regional. En eso estamos todos de acuerdo. Pero dentro de estos, los nacidos ya fuera de Asturias, porque ellos eligen libremente identificarse con la patria de sus padres. Es algo impresionante. Un chico que nació en Madrid, hijo de asturianos o nieto, y que nadie se meta con Asturias. Son un grupo que se integra muy bien allá donde migra, pero que a la vez mantiene su identidad. Ojo, que hay españoles que se integran muy bien, pero que no tienen ni una sociedad, nada. Y otros que se mantienen al margen, que mantienen muy bien la identidad, pero que se integran muy mal. Y los asturianos se integran muy bien y mantienen su identidad. 3 fechas definitorias de los asturianos en Madrid. Perdonen que eso lo conocen ustedes todos mejor que yo, pero yo quiero recordarlas. 23 de junio de 1803, en tiempo de Carlos IV, prohibición a los asturianos de celebrar la fiesta de Bollo, porque resultaban quimeras, alborotos, heridos y otros escándalos al darnos vivas a los pueblos. Esto prueba nuestro localismo, nuestro amor a nuestros pueblos. Y según algunos, que somos un poco brutos también. Que van a palos todas las romerías. Y bueno, eso no lo podemos defender. 2 de mayo de 1808. Mueren 31 asturianos asesinados por Napoleón. Y quedan heridos graves 15. Esto es sin duda una señal del patriotismo español de los asturianos. Aunque siempre, hay que esto recordarlo siempre. Además de los centros o casinos españoles, el asturiano necesitaba un centro aparte, desde el principio, incluso desde antes de existir los centros. Cuando empieza otro tipo de sociedades, enseguida son socios de los organismos españoles, naturalmente, pero además tienen que tener otro aparte. Todavía ahora, vigilando con el sexo, se nota.
Yo recuerdo que en un viaje de Iseso, que en una mesa no cabíamos todos los asturianos, o sea, había algunos que no cabían, que estaban empeñados en ponerse en la mesa. Y les decía, pero bueno, ¿por qué tienes tanto interés por estar ahí? Y decía, es que somos diferentes, claro, que en nuevos aspectos de nuestra cultura. Y 2 de octubre de 1881, fundación del Centro Asturiano de Madrid. Resulta asombroso constatar cuántos asturianos colaboraron con este centro. Es una cosa, a mí me tiene muy impresionado. Por ejemplo, ahora se cumplen 150 años del nacimiento en 1876 de Leopoldo Palacios Morini, nacido en la Puerta Nueva, en Oviedo. Algunos aquí, también de los viejos asturianos, saben dónde estaba la Puerta Nueva. En la calle Magdalena, allí al comienzo de el paso hacia el barrio de San Lázaro. Y entre muchos cargos, representante de España en la Sociedad de Naciones. En su biografía figura que llevó largo tiempo los temas culturales de este centro. Cuando le preguntan en la Sociedad de Naciones cuál es su lengua materna, porque claro, ahora hay dificultades, pero entonces hay muchas más con los idiomas. En el año 31, 32, era una reunión de la Sociedad de Naciones en Roma. Y para entenderse, pues se veían negros, claro, porque no había los medios que ellos. Cuando le preguntan cuál es su lengua materna, dice, yo jugaba a los lanzones con otros niños en el campo San Francisco o en Bable. Oh, no, por eso había hablado en Bable. Bueno, luego tuvo que aclararles que no se preocuparon por eso. La estadística oficial dice que hay 43.978 asturianos en Madrid, pero don Valentín Andrés sostenía que de origen asturiano hay aquí más de 300.000 madrileños. Puede verse que hay, por ejemplo, apellidos asturianos con mayor número en Madrid que en Asturias. Esto es muy importante. Como por ejemplo Parrondo. Hay más parrondos aquí que el Orque Tineo, con Valdés y Tineo. Y mientras el vaquero Verdasco, nacido en Los Corros, se establece en la Bola y el Café de Chinitas y vive en Boadilla del Monte, está dando lecciones de ecología a los madrileños, de gastronomía y hasta de flamenco. Eso sí, tenemos una pequeña ventaja, que el fervor asturianista no tiene contraindicaciones. No somos anti nada, no somos anti nada. El asturiano es integrador y no es anti nada, por tanto, a nadie ofende oír cantar las Asturias Patria Querida. Que nadie crea que es banal la primera formulación de las Asturias Patria Querida. Todo lo contrario. Es un son cubano, luego lo diremos que lo va a poner, lo pondrá Fernando. Bellísimo ya desde el comienzo. Si acaso es demasiado marchoso para los que ya somos viejos. Eso sí, eso. Claro, lo oye, la gente se ponía a bailar. Ustedes lo juzgarán dentro de unos momentos. La primera constatación del visitante de los centros asturianos de América es que nuestros paisanos se sienten, en general, se sienten, yo lo que percibí, más españoles que nadie, o tan españoles como los demás. Pero a la vez necesitan un requeixo aparte, un lugar separado donde construyen su pequeña Asturias. Que son los centros asturianos, claro. Y esto en todas partes. Antes o después constituyen su centro aparte. Cuando dejan de tener nuevos emigrantes y no pueden sobrevivir separados, se integran en el centro español. Como en Sao Paulo. Están ahora en el centro español integrados, pero en privado te lamenta no poder tener el centro aparte. Y se sienten más españoles que nadie. Esa es una paradoja. Otras veces tardan en constituir el centro y lo configuran más tarde. Cuando dejan de tener nueva migración, como la República Dominicana, o una migración muy grande en la República Dominicana, y no se les ocurría del centro asturiano, estaban adscritos a los dos grandes centros españoles que hay, en Santiago de los Caballeros y en la capital. Y ahora que no tienen inmigración, hicieron un centro asturiano. Bueno, solo hay un lugar donde nunca han sentido la necesidad de constituirse aparte, en Chile, en Santiago del Paraíso.
En Chile está la migración de los últimos concejos en integrarse en Asturias, en las Asturias de Oviedo. Las Peñamilleras y Ribadedeva, que se incorporan en 1835, términos históricos hace muy poco. Quiero aclarar que la migración asturiana en Chile es una de las más destacadas. Vaya a pensar alguien que digo que es menos importante. No, es muy importante. Tanto desde el punto de vista económico como el cultural. Por eso no es de extrañar que uno de sus últimos presidentes, Piñera, sea de origen asturiano. Como Juan Cueto, no tiene nada que ver con el escritor, uno de sus más destacados empresarios. En Chile nunca hubo entre los asturianos ninguna iniciativa señalable para constituirse fuera del Estado español. Allí son ellos los determinantes. Tienen el orden, tienen todo. En 1805 los ingleses destruyen la flota española en la batalla de Trafalgar. Después, en 1806, intentan invadir Buenos Aires y Montevideo. Los españoles defienden las ciudades agrupados por regiones. Por regiones los españoles somos invencibles. Potenciándose así significativamente la eficacia con que se rechazó la invasión inglesa. Esto prueba la fuerza del sentido. Claro, los asturianos, puestos por separado, ¿cómo iban a dejarse perder? Y que al lado estaban los gallegos, estaban los cántabros, estaban tal, iban a luchar mejor que nosotros, ni hablar. Los gallegos incluso arrebataron a los escoceses la gaita que los animaban en los combates, les quitaron la gaita y tocaron la gaita a los gallegos. Por cierto, una cosa que no hacían nunca los ingleses, lo hicieron allí, mataron al gaitero gallego. Eso nunca lo hicieron. Ya los antiguos sostenían que había que luchar siempre llevando un flautista que animara a los combatientes. A los asturianos nos acompaña siempre la fortuna y la adversidad en Asturias patria querida, desde la salida del descenso del Sella hasta el Colegio Argentino Español de Santa Fe en Argentina, fundado por el pongueto Carlos Rodríguez, donde se canta la Asturias patria querida todos los días, Argentina. Es buena la definición de la Asturias patria querida que da Eduardo Lagar, periodista de la Nueva España. Dice, un gran río musical por el que fluye la identidad regional, el cauce principal de la emoción de ser asturiano y pertenecer a esos arrugados 10.604 kilómetros verde-azules entre la cordillera y el Cantábrico. Hombre, esta última descripción de Asturias yo la cambiaría por la que hace, no sé si con más verdad, Ramón Pena de Ayala, que dice, Asturias es un bosque y los pueblos son los claros del bosque. En este gran río musical entran los ingredientes principales de nuestra historia asturiana. La emigración que antes de las investigaciones de Fernando de la Puente incluía también como posible origen del himno, al lado del centro asturiano de La Habana, el centro asturiano de Buenos Aires. Claro, yo personalmente, cuando fui consejero, pasaba una vergüenza tremenda. Iba a cualquier sitio, oye, ¿cuál es el origen de las Asturias patria querida? No lo sé, no lo sabe nadie. ¿Qué venía en los manuales? Venía canción tradicional originaria de la migración, bien de Buenos Aires o bien de La Habana. Por eso Fernando de la Puente dio un primer paso en sus investigaciones, desechando la vía argentina. Vio que allí no había rastro ninguno de las Asturias patria querida. Aunque se trate de una migración muy importante también. Y en Asturias son muy importantes Grado y la comarca del Sella. Grado no solo por el origen de Ignacio Piñeiro, puesto que su padre era de Grado. Primero en formular la letra del himno, sino también por la importancia de la emigración buscona a Cuba, de la que quedan todavía los palacetes, vamos, como lo más visible en Grado, los palacetes que quedan construidos como dinero de la migración. Y una de las canciones que se vinculaban inicialmente a las Asturias patria querida es la que empieza diciendo nada menos que moviendo no me caso y si yo no lo pongo en duda. Y tengo de hacer un palacio junto a la iglesia de Trubia. Y finaliza con que viva Grado, que Grado viva, que viva Grado toda la vida. Por lo que hay que sospechar que esta canción es anterior a 1885, que es cuando Trubia pasa de Grado a Oviedo. Porque anteriormente Trubia pertenecía a Grado y por eso esa canción está vinculada a Trubia y a Grado. Pero si preguntamos a un moscón por qué pasaron la fábrica de armas de Trubia de Grado a Oviedo, pues nos dirá, dice, porque nos tenían miedo. Decía, los de Grado con una fábrica de armas, cuidado con ellos.
Y también está vinculada a la historia de Asturias Patria Querida, Infiesto y a la cuenca del Sella. Fernando de la Puente cuenta muy bien cómo Dionisio de la Huerta vinculó el Asturias Patria Querida al descenso del Sella. Incluso, también los más viejos tienen que acordar de esto, llegó a transmitirse el canto multitudinario de la salida de la competición por radio y altavoces a la playa San Lorenzo de Fijo. Es decir, que cuando la salida del Sella, cuando se cantaba la Asturias Patria Querida, se transmitía a la playa de San Lorenzo. Y los bañistas cantaban allí en la Asturias Patria Querida, eso me acuerdo yo. Dionisio de la Huerta era catalán por haber nacido en invierno, porque los hermanos que nacían en verano eran de Colla, de Piloña, de Colla. Dionisio fue sin duda uno de los asturianos más grandes del siglo XX. Mientras él vivió, se invitaba con todos los honores al descenso del Sella al secretario de Deportes del gobierno catalán. Yo creo que esa costumbre debía respetarse y el gobierno de Asturias haría muy bien, a mi modesto entender, en recuperar esa invitación. Porque murió Dionisio y ya a los catalanes no se les invitó más. Y claro, y venían porque Dionisio lo pedía. Dionisio fue un gran asturiano, pero también un catalán ilustre, que contribuyó decisivamente al nacimiento y desarrollo del tenis en Cataluña y en España, llevando incluso desde Canarias un dromedario para que los niños que iban a ver el animal los iniciaba, a aprovechar para iniciarlos en jugar al tenis, a los niños del Club de Tenis de Barcelona. La música de origen polaco que finalmente adoptó el Asturias Patria Querida, traída aquí por los mineros de aquel país, es una manifestación de la dimensión europea que siempre tuvo Asturias desde Alfonso II y que motivó que el gallego Salvador de Madariaga considerase Asturias como la más europea de todas las regiones españolas. Fernando de la Puente vivió los últimos años sumergido en el gran río musical que señaló el periodista Eduardo Laga. Gracias a este trabajo ya no pasaremos los asturianos la vergüenza de decir no sabemos de dónde viene la Asturias Patria Querida. Debió de caer del cielo. El Archivo de Indianos del Museo de la Migración hace una contribución fundamental a nuestra bibliografía asturiana al publicar de la Asturias Patria Querida y otras historias de Fernando de la Puente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Damos la palabra al autor, a Fernando de la Puente. Gracias, Valentín. Bueno, muchísimas gracias, Valentín, por dejarnos explicar el trabajo que voy a presentar ahora como anfitrión. Y ya veis que estoy rodeado de un antropólogo, porque Santiago Romero es antropólogo, y de un filósofo, ¿no?, de Manuel Fernández de la Cera, y me ha agradecido que me estéis arropando aquí hoy en esta presentación. Voy a organizar lo que os voy a decir. Primeramente voy a reflexionar sobre tres conceptos: países, patrias e himnos. Después voy a poner, para liberar tensiones, voy a poner el estudio musical, y que digamos que el libro está dividido en dos partes. Una primera parte es una parte teórica de por qué lo que conocemos como Asturias Patria Querida ahora llega a formarse, y luego digamos que una parte novelada, que es el conjunto de la investigación que empezó en La Habana en las navidades del 2005 y acabó este año pasado, en el 2025. 20 años de trabajos forzosos. Entonces, al final dejaremos 10 minutos, no sé el tiempo que tengo, pero cuando creáis conveniente y vea que empieza a la gente a marchar, paro, y al final os dejo un tiempo para que cualquier duda que podáis tener y que yo crea que pueda contestar, contestaré, y si no, digo que no lo sé. Así que voy a empezar a propósito de los países. Para comenzar, el sentido que quiero trasladar en mi argumentación
voy a evocar el concepto de paisano, el que tenemos en Asturias. Cuando coloquialmente nos referimos a una determinada persona denominándolo paisano, como por ejemplo, este es un paisano, convirtiendo el sustantivo en calificativo, estamos incluyendo una serie de valores que habíamos predeterminado en el concepto y que consideramos afines y positivos. Estos valores tienen que ver con la ética, el honor y la fiabilidad. Un paisano en Asturias es un hombre de palabra. Coloquialmente, como reza el dicho, un hombre que se viste por los pies. En Asturias, ser un paisano es un gran halago, no en León, pero en Asturias sí. Un paisano es un ser campechano, íntegro, noble por naturaleza, humilde, sencillo, pero firme en el lenguaje, con experiencia, acabado. En definitiva, un ser ejemplarizante, dotado de sentido común. Pero más allá de esta condición, el paisano es el habitante del país a quien etimológicamente está vinculado. Fulanito de tal es paisano mío. Es decir, tiene mi misma condición. Nació en el mismo lugar o en el mismo entorno que yo. Hasta no hace mucho yo tenía una consideración de país como un término político con sentido amplio respecto a la territorialidad, equiparable al concepto de nación. Sin embargo, después de haber realizado trabajos de campo por Asturias, concretamente por el suroccidente asturiano, me di cuenta que se trata de un término popular, no porque nazca en el pueblo, sino porque el pueblo lo asume dotándolo de un significado concreto, que tiene que ver con valores sociales, económicos y culturales afines, enmarcándolos dentro de un territorio. En mis encuestas encontré que los habitantes de la zona suroccidental de Asturias bailaban el baile del país. Bailaban obviamente otros bailes, pero de entre ellos destacaban el baile del país. De esta manera querían distinguir a aquel que se singularizaba del territorio y que fuera de él no se hacía. Frente estaban los otros bailes, más comunes tanto en el suyo como en otros lugares. En mis andanzas por el territorio estuve en el país de los cesteiros, y en el país de los cunqueiros, y en el país de los cabreiros. Es decir, la actividad económica mayoritaria los distinguía también territorialmente. Por tanto, para el pueblo, el concepto país tiene que ver con la afinidad que los caracteriza y los singulariza frente a otros territorios. Etimológicamente, país parte del latín pagus, refiriéndose a las áreas rurales de la Galia y de la Germania, y también se utiliza pagus en referencia al distrito, cantón o pueblo. De este origen deriva el latín pagensis, el habitante del pago, derivando finalmente en el francés pays, y del francés pays a la derivación paysan, en referencia a la persona que vive y trabaja en el campo. No se nos escapa el término pagano, también como habitante del pago, que acabará concretamente en el habitante de la aldea. En el paisaje describimos la geografía del país y en el paisanaje a sus gentes. Conceptos que utiliza Unamuno para referirse a las gentes sencillas que tienen una existencia cotidiana y silenciosa, unas vidas comunes que pasarán inadvertidas en la gran historia, pero que Unamuno rescata en el concepto de intrahistoria, dotándolos de un alma donde, desde una reflexión de carácter ontológica y holística, integra la naturaleza y la obra humana. El país
se relaciona con lo físico. El hombre, en contacto con el ambiente, genera obra y por tanto cultura, y la adapta a su hábitat, lugar, orografía, clima. La patria se relaciona con las emociones que generan los sentimientos a los que estamos vinculados en un territorio geopolítico. Pero si en el país estamos y nos relacionamos tanto cultural como ambientalmente, participando de una idiosincrasia que nos caracteriza, en la patria reafirmamos los valores comunes que decidimos compartir, aquellos que no pertenecen solo a nuestro país. La patria es la madre que acoge y alberga a todos sus hijos, a los iguales y a los que son diferentes en su idiosincrasia, a todos los que desarrollan sus rasgos diferenciales en los países que están bajo su manto. Si en el país estamos, a la patria acudimos, vamos, física o mentalmente, la añoramos, la valoramos más en la ausencia, agudiza los sentimientos de pertenencia. La patria es algo más que el concepto cantonal del país. La patria tiene que ver con el arraigo a un territorio, del que no nos pueden despojar ni desvincular. Nuestra patria es el lugar de nuestros padres, de nuestros orígenes, costumbres, ambientes, culturas. Y estos rasgos están por encima de toda idea política. La patria es transversal, es de todos, no es de una parte. La patria desgarra los sentimientos de los que se sienten lejos físicamente de ella. Es entonces cuando idealizamos todo lo bueno que representa, cuando la evocamos o cuando está en peligro su integridad. Muchas batallas atestiguan la defensa de sus valores. La patria simboliza lo femenino. La patria es la madre que nos entiende, la que nos sirve como referencia en el camino. La patria es, como decía el cantor, como oiréis a Ignacio Piñeiro, alma sensible, casta, pureza, todo es amor. La patria justifica nuestros comportamientos y los ampara, sin más, no pregunta. Nos enorgullecemos de nuestra patria y continúa el canto del mulato. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida. El denominador común de los himnos nacionales es el concepto de patria. Se establecen como cantos patrios o patrióticos. Sirvan estos ejemplos. En Francia, la marsellesa. Vamos, hijos de la patria. En Cuba, la bayamesa. Que la patria os contempla orgullosa. En México, patria, patria, tus hijos te juran. En Portugal, por la patria luchar. Los himnos se cantan al unísono, son incontestables. Los compatriotas son los iguales, los que sienten lo mismo. Cuando estamos fuera de la patria, lejos de ella, en cada uno de nosotros genera un sentimiento etnocentrista. Es la tendencia emocional a considerar nuestras costumbres y valores como una idea, como un ideal, frente a las que, inmersos en ellas, no son ajenas. De ahí que nos reunamos para revivir, para reeditar lo que nos une, lo que nos cohesiona, donde comprendemos y nos comprende lo que decimos y cómo nos expresamos. De esta necesidad nacieron los centros asturianos, por socorros mutuos también, reforzando con nuestros congéneres el sentido de pertenencia. En los centros asturianos tienen como referencia la patria querida, a la que sin volver, volvemos cada día. Y a propósito de los himnos, cuando consultamos en el diccionario la definición de una palabra, no solo estamos buscando la etimología,
inherentemente esperamos encontrar también en el concepto. Deberíamos encontrar los límites contenidos en cualquier expresión para, de esa forma, saber qué entra y qué no entra dentro de los márgenes de lo que se quiere o lo que se pretende significar. En el caso de la noción himno, no se puede entender que no haya una definición que clarifique qué es un himno, sobre todo para saber lo que no es un himno. Es decir, desde mi punto de vista, no se debería admitir dentro de las posibles acepciones de la noción aquellas que no nacen del uso popular, sino del uso interesado del que ignora un significado e impone su utilización, máxime a sabiendas del resultado catastrófico de validar lo que en lógica no es admisible. Tal fue el despropósito en el caso de la melodía que en España se asumió como himno. El llamado himno nacional de España tiene un origen como tal en la imposición de una élite que, asumiendo la representatividad de un pueblo, decide que una marcha militar va a simbolizar los sentimientos de toda una nación. Todo ello sin conocer que no entraba dentro de la definición, por la evidente indefinición, como veremos a continuación, del término himno. Esto fue lo que ocurrió con una melodía militar, la marcha granadera, que, como todas las que tienen este origen, es creada para marcar el paso, para regular el paso a las tropas, y son utilizadas principalmente en los desfiles para, basándose en su ritmo binario, coordinar la estética conjunta de las tropas, marcando de manera marcial y disciplinada el movimiento. En 1761, esta melodía aparece por primera vez en el libro de la ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente por la infantería, compuesto por Manuel de Espinosa de los Monteros. Una década más tarde, el rey Carlos III la declaró marcha de honor. ¡Ojo! Adviértase que el monarca la sigue reconociendo como marcha, no como himno. La denominación marcha real se asume que fue el pueblo quien la rebautizó al utilizarse, no sabemos si oficialmente, si oficiosamente o por costumbre, en los actos públicos en los que acudían o asistían tanto el rey, la reina o ambos juntos. Fijaros, de los 195 países reconocidos en el mundo, la Marcha Real Española es uno de los 4 himnos nacionales que no son canción. Es decir, no tienen letras. De los otros 3, 2 son países emergentes, de independencia reciente. Bosnia y Herzegovina, independiente desde 1995, y Kosovo, independiente, fijaos qué países, independiente desde 2008. El último caso en que se da esta excepcionalidad es San Marino, considerada como la república más antigua del mundo, fundada por motivos religiosos en los inicios del IV siglo de la nueva era, en septiembre del 301. En 2025, San Marino tenía una población alrededor de 34.000 habitantes, es decir, menos que Nieres. Ese es el 4.º país que no tiene letra en su himno. Pero volvamos al diccionario. No se pueden decir, fundamentalmente porque es una contradicción, que por una parte en el diccionario dice es una composición poética, después es poética o musical, y acaba diciendo que es una composición musical. Para finalizar, cuando se especifica composición poética, se argumenta en loor de los dioses o de los héroes, o en alabanzas poéticas de Dios, de la Virgen o de los santos. Cuando se define como composición poética o musical, cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria, tal. Y para finalizar, definiendo himno como composición musical y matizar que es un emblema de una colectividad que identifica, que une entre sí a quienes la interpretan. Aunque todas son ciertas, sigue sin concretarse el concepto himno como parte
de la música con unos contenidos específicos. Total, una indefinición total. Lo anterior es debido a que no se tiene meridianamente claro lo que es una canción. Y, por lo tanto, no se establece una consideración exacta de lo que es un himno, cuando por todos los puestos sabemos que un himno es fundamentalmente una canción. No debemos olvidar que existen varias clases de himnos, no solo himnos patrios. Recordemos la existencia de himnos religiosos, e himnos de clubes deportivos, e himnos políticos. Todos ellos cumplen el requisito letra-música. Es decir, el concepto canción, dentro del concepto canción donde se expresan de manera fehaciente los sentimientos que los unen. Ejemplo de estas tres variedades sería, en el primer caso, el himno a la Virgen de Covadonga, el precioso himno a la Virgen de Covadonga en Asturias, o la salve marinera, más extendida de origen militar. En el segundo de los casos, de mucha actualidad entre los simpatizantes del fútbol, los himnos deportivos de clubes como los del Sporting o los del Oviedo. Y finalizamos estos ejemplos con los himnos asumidos políticamente, como el Cara al Sol o la Internacional, por subrayar ejemplos extremos. Reflexionando sobre la incidencia de los himnos deportivos a tenor de la expectación que crea entre los simpatizantes del fútbol, une más, fijaos lo que os digo, que creo que vais a estar en esto por lo menos de acuerdo conmigo, une más de manera transversal la selección española de fútbol que ninguna simbología fuera de ese marco. Es decir, escudo, bandera e himno adquieren un significado y más aceptación dentro de estos parámetros que simbología tienen fuera de él. Y profundizando aún más en este pensamiento, llego a cuestionarme el por qué sucede así. En este planteamiento llego a la conclusión que factores como la confrontación, por una parte, el salir victorioso de ella, por otra, y la necesidad de manifestar el orgullo por ello, aviva o despierta el sentido de pertenencia, emulando el sentido patrio. Es por ello que se canta momentos antes de la contienda, para escenificar la pasión por unos colores y que los deportistas sientan el compromiso de la afición. Es en estas condiciones cuando la simbología tiene sentido y, proyectada por el deporte, adquiere más aceptación, pero desvinculándola de toda significación política de la que, en el caso del llamado himno nacional español, viene precedida. Pero sigo analizando un poco más en la aceptación y la simbología de los himnos deportivos. Todos ellos mantienen una característica fundamental: son transversales. El sentimiento de pertenencia está por encima de la clase social, económica o política, o incluso, en el caso de los clubes deportivos, son transnacionales. Es decir, los sentimientos de pertenencia los podemos encontrar en los habitantes de cualquier país del mundo, como podéis comprobar en los seguidores de clubes como el Madrid o el Barcelona. El sentido de pertenencia queda reflejado en la apariencia externa del individuo: camisetas, complementos o pinturas de guerra en la inminente batalla que vamos a liberar. Nos sentimos orgullosos y nos gusta que nos reconozcan y cantamos a viva voz el himno que nos representa. Pero la característica de la transversalidad podríamos aplicarla también a los himnos religiosos. Por tanto, consideramos que para que un himno sea representativo es condición que acoja a todos, que no marque límites a los sentimientos de cada cual, es decir, que sirva para todos. Es esa la dignidad, la grandeza que simbolizan los himnos. Asturias, patria querida, de manera asombrosa, no sé si reparasteis, bueno, pero yo ahora lo traigo aquí, único caso que conozco en el mundo que en su devenir histórico pasa por ser himno patrio, himno deportivo e himno político.
Incluso en ocasiones, después de adquirir la oficialidad como himno de Asturias, aparece dentro del oficio religioso, aunque de manera circunstancial, reemplazando a la marcha real en el momento de la elevación. Así fue el uso de la canción popular en Asturias Patria Querida. Fue adaptándose a las distintas circunstancias donde fue requerida. Una canción nacida de la nostalgia por la patria querida, se readaptó versionándola y convirtiéndola en himno político en la Revolución del 34. Y más tarde, en el Ecuador del siglo XX, en himno deportivo en el descenso del Sella. Después de la oficialidad, como himno de Asturias, algunos de los gaiteros que participaban en los oficios religiosos sustituyeron el himno nacional por el himno del Principado, pero no todos los sacerdotes aceptaron el cambio. Algunos de ellos, más integristas, no aceptaron en Asturias Patria Querida, argumentando que se tocaba la marcha real en honor a Jesús, Rey de Reyes, y por tanto había que interpretar el himno de un Estado soberano. Otros sacerdotes permitieron sin mayor problema que se tocase el himno asturiano, e incluso algunos con cierta inclinación regionalista tomaron la iniciativa para cambiarlo. Los himnos necesitan de generosidad, no de apropiación indebida y selectiva. Los himnos necesitan ser compartidos, aunando voces que potencien su nobleza. No requieren sumisión de unos hacia los otros, ni acatamientos. Los sentimientos no son moneda de cambio. En un himno representan la esencia que nos conmueve, que motiva la emoción, y la exteriorizamos con jactancia. Los himnos no son de parte, es decir, de una facción significada que se distingue de un todo, o dicho de otra manera, la representación de una parte que es impuesta al conjunto, a la totalidad. Los himnos son de todos los que reverencian transversalmente una singularidad que representa en sí mismo la unidad de todos. Es por todo ello, aquí me mojo, es una impresión personal, que el himno nacional de España no representa a todos los españoles, simplemente porque no se siente representado ni siquiera en una melodía que, como venimos argumentando, no tendría la consideración por sí sola de himno, puesto que, como quedó demostrado, un himno es fundamentalmente una canción. Además, no tiene letra, porque en este país de países de diversas nacionalidades no encontramos un nexo que podamos expresar verbalizándolo que nos una. Al fin y al cabo, un himno es el reflejo de la sociedad a que representa. Un himno eleva la categoría de símbolo valores que conmueven a todos y no solo a una parte. El himno es el espejo de lo que representa una patria. Una patria de todos tiene una idea y unos valores comunes y afines a todos. Es por todos los puestos que, desde mi convicción, España no tiene himno, porque carece de una letra transversal que considere patria a toda la nación y patriotas a todos sus habitantes, y no solo a una parte. Utilizando eufemismos, no vamos a cambiar esta realidad, por mucho que no se quiera profundizar en esta reflexión y miremos para otro lado para no levantar la liebre. Las patrias sí tienen un himno, que es cantado y respetado por los de derechas, centro e izquierdas, por ricos, por pobres, por altivos, los sencillos y humildes, por nobles y los comunes. La patria está por encima de la política. El español es un himno político, y la rama política que se siente representada se apropia de la simbología de forma partidista, evidenciando y manifestando externamente su pertenencia en pulseras, pines e insignias de todo tipo que matriculan a la persona ideológicamente. Como decía el cantautor asturiano, ni la tachen de traidor al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión.
Cuando hablan de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. Por repetir su nombre, no te armas de valor ni de razón. Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Voy a poneros ahora el aspecto musical. Un poquitín fuerte esto. Os voy a explicar. El fundamento teórico para comprender, y lo digo a lo mejor con una falta de humildad, pero es que es lo que hay. Para comprender cómo llega a formarse una canción, hay que conocer un poquitín del fenómeno de la tradición oral, cómo se justifica el fenómeno y cómo se mueve el fenómeno de la tradición oral. Y por tanto, el libro tiene que tener unas bases teóricas que se pudiera comprender luego la hipótesis final. Entonces, una canción es la juxtaposición de un texto musical y un texto literario. ¿Saben para qué sirven las músicas fundamentalmente? ¿O para qué servían? Para que las personas ágrafas agudizasen la capacidad memorística y pudieran recordar. ¿Quién de vosotros le mira o más no cantó la tabla de multiplicar o no cantó las declinaciones en latín? O sea, cantando quedaban mejor las cosas en la cabeza. Los niños, como estrategia, en sus primeros años, que tienen la mente abierta a todo, despiertan cantando, aprendiendo y memorizando a través de la música, la canción. Entonces os comento que las melodías o bien tienen importancia, se conocen para potenciar una letra, o una letra que es importante, utilizamos cualquier tipo de melodía para que sobreviva la letra. Eso es importante para sostener lo que es una canción. Entonces yo puse algunos ejemplos musicales. El libro tiene un disco, que no os expliqué, que son casi 400 y pico páginas, pero luego al final tiene un disco donde se va explicando cada uno de los temas de la formación de lo que hoy en día es el himno. En la primera parte pongo lo que es una melodía colchón. ¿Y por qué pongo una melodía colchón? Porque la melodía del himno de Asturias era una melodía colchón polaca. ¿Qué es una melodía colchón? Es aquella que cabe en cualquier canción. ¿Quién de ustedes no cantó en una excursión Carrascás, Carrascás, qué bonita serenata? Y en ello ustedes cantaron lo que se les ocurrió por la cabeza, pero con esa melodía. Una melodía así es una melodía colchón. En Asturias, voy a poner la primera para que se vea, pongo dos ejemplos radicalmente opuestos. Pongo una melodía colchón que se canta en Boal, en Quirós y en Llanes. La misma melodía, para tres aspectos del folclore musical bailable. Os voy a poner, cada una de las letras que vais a escuchar es de una de esas tres zonas: Boal, Quirós y Llanes.
Una melodía colchón que llegó de Cuba, perdón, llegó de Polonia de la mano de unas personas, como explicaba Manolo Acera y también Santiago Romero, que llegaron de Polonia, de la región de Silesia, y que venían como nosotros marchamos, como estamos aquí en Madrid, como marchamos a América, con nuestra cultura, nuestras canciones y nuestras melodías. Venían con una melodía cerrada, concreta, una melodía que evidentemente tiene una estructura en donde una letra cabe letra y estribillo, y una letra que vino de La Habana, una letra, la primera, la de la ausencia. Lo que no entiende mucho es que aquí no subimos nunca a un árbol ni cogemos ninguna flor, porque no es una letra asturiana, no nace en Asturias, es una letra castellana. Kurt Schindler en 1937 graba en Candelera, en Ávila, una composición que tiene que ver con este principio. ¿Cómo llega a Asturias? Pues como llega la tradición oral, de boca a boca. ¿Y cómo llega? ¿Cómo se transforma? Se transforma en una danza. Se utiliza como una melodía de estribillo en el cual conjugan letras distintas. O sea, quiere decir, una danza es la juxtaposición entre unos guías y unos contestadores. Van armándose. ¿Para qué se utiliza esta estructura guías-contestadores? Para que mientras unos contestan, otros piensen que van a cantar, que van a improvisar, improvisan coplas. Cuando Manolo hacía referencia a la canción de En Oviedo no me caso y en Gijón lo pongo, porque un avilesino, Constantino Suárez, el españolito, en un libro que publicó aquí en Madrid, de cuentos, El hijo de Trapo, pues aporta eso. Aporta antes, sobre 1925, encuentra una canción que empieza Asturias planta querida, tengo que subir el árbol, el gobierno me caso, claro, y cualquier otra estrofa, porque lo que sería como nexo de unión era un estribillo. Entonces, sufre por muchas transformaciones, hasta que encaja en una melodía determinada, que es la melodía polaca. Os voy a contar ahora una anécdota. Yo soy avilesino de nacimiento, pero voy a explicaros algo que, si sois de villas, vosotros, de alguna villa de Asturias, pasa más en las villas que en los pueblos. El concepto villano, que es un concepto, bueno, pues que un villano es un ser, ¿verdad? Tiene otra acepción mala, ¿no? Un villano. Pues villano no viene de vil, viene de villa. Un villano es una persona que yo pongo mi pH y la distingo de la siguiente manera. ¿Cómo distingo un villano, un habitante de la villa, no con aspectos peyorativos de momento, de otro que no es villano? En mi tierra, en Avilés, un villano es aquel que dice, por ejemplo, cuidadín, yo soy de Avilés de toda la vida. O sea que detrás están los que no son de Avilés de toda la vida, es decir, los coreanos. Los que no éramos de Avilés de toda la vida. Aquí tenemos a Susana Asensio Llamas, que es la que tuvo el honor, que hizo el prólogo, miembro del CSIC. Gracias por estar aquí, Susana. Coreana. Pues una coreana. Yo no soy coreano, ojo, soy de rama baja, que es diferente en Avilés. Porque, o sea, yo no pertenezco, yo no soy, nunca fui socio del casino, ni del balneario de Salinas, ni del centro asturiano de La Habana. No. Pero mi madre, cuando yo tenía, no sé, yo vivía en un suburbio que llegó a ser conurbación. Entiendo que ustedes entienden estos conceptos. Un suburbio es un barrio obrero. Yo vivía en el Pozón, gracias, Banti. No necesitaré. Y entonces mi madre, yo nací en La Magdalena, cuando era pueblo y no polígono. Y mi madre
que no cantaba en su vida, nunca cantó nada. Una vez, recuerdo que estaba trajinando por la cocina y lo iba a decir: es Avilés, la ciudad más bonita y galante. Y yo dije: pero qué canción más tonta. O sea, no decía, era como muy aquello, una canción muy tal. Pero fijaos que tiene la música. Me pasó con 8 años. Y cuando tenía 51 años, ese señor que está ahí en el fondo me manda, se va a celebrar el Día de los Yéteres en Menorca, y me manda a Menorca. Y preparo culturalmente un poquitín, me llaman de la televisión menorquina, me hacen una entrevista sobre cultura asturiana, y cuando acaban te dicen: ay, espera, que te vamos a poner como no el himno de Menorca, de Mahón. Y yo digo: es Mahón, la ciudad más bonita. ¿Por qué os traigo esto a colación? Os traigo esto a colación porque donde no es un himno algo, en otro lugar puede serlo. Donde una canción no tiene mayor importancia, en Polonia, no tenía letra, tenía letras. Llegó a Asturias y ¡pum!, se convierte dentro de un himno. Entonces os voy a poner algo que pretendió ser himno en Avilés, pero que la élite no logró que el pueblo lo asumiera. ¿Y por qué mi madre, de rama baja y de la casa de los mecos? Tú que eres de las campas, de los mecos, en mi caso. Sabía el Avilés y tal, porque cosía para los ricos. Entonces iba a coser a casa de los villanos, y entonces aprendió la canción que cantaban ellos. ¿Dónde la cantaban? En el casino, en el tal. Porque había un señor que era extremeño, que en Avilés era una ciudad, era una villa muy importante a finales del siglo XIX. Tenía 4 teatros. Y la gente, todos estos sitios que os digo, pues necesitaban tener un hombre que afinara pianos. Y un extremeño que se llamaba Camuesco llegó a Avilés y: claro, Camuesco, haz una canción. Él era compositor también, hizo canciones de migración también. Por un tiempo los avilesinos creyeron que fue el autor, no lo fue, de las Asturias Catequida, evidentemente, pero este Camuesco fue el creador de esta canción. Y pues ahí la aprendió mi madre. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me la ponen fuera de antena en la televisión de Mahón, y me dicen: no, esto es una canción de Mahón de toda la vida, o sea, una canción de siempre? Y dije: pero bueno, vamos a ver. Lo dije fuera de antena, ¿no? Pero por una simple lógica. Vosotros que no vais a comprar pan sin hablar catalán o el dialecto mahonés del catalán que sea, ¿me vais a decir que vais a cantar esta canción en perfecto castellano? Os voy a poner ahora Es Avilés, es Mahón. La ciudad más bonita y grande.
parte teórica, si les parece bien. Ahora se están animando, ¿verdad? Bien. Ustedes si escuchan: soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar, y creen que es una canción de asturiana de toda la vida. Pues no. Pues no. Pero antes voy a teorizar. El folclore, cuando está vivo, cuando es permeable, no hay una verdad que diga: no, esto es así, inmutable, o nació aquí y no tiene variaciones. No, esta es una canción guajira, una canción campesina cubana, y del oriente de Cuba pasó a la capital, a La Habana, y de La Habana pasó a Quirós. Concretamente se establece como canción, como punto de referencia, Chanuces. Y de Chanuces, un vaque avilesino, Marcos del Torniello, hizo, no fue un plagio, porque no se puede llamar plagio cuando cambiamos una estructura musical a otra, cuando él no pretendió ni siquiera. Él cambió lo que conoció por tradición. ¿Y por qué de Quirós podemos pensar llega a Avilés? Porque vaqueros hay en toda Asturias. No solamente transhumaban en el occidente como vaqueiros con esa ritongación en el centro, iban desde Verdicio, desde Llanera, desde Gijón, iban por la carretera hasta Quirós, hasta Torrestío, y había una cultura común. Si vosotros vais al cementerio de Verdicio, el 30% de los muertos que están ahí se apellidan Quirós. O sea, iba con el ganado a trashumar, a aprovecharse de los pastos, y entonces llegó a un hombre, a un poeta, a un buen poeta vilesino, que nació en Gozón, y hizo esta canción. Y resumiendo y acabando el cuento corto, ¿por qué sobrevive? ¿Por qué llegó a sobrevivir más que ninguna otra versión la de Soy de Verdicio? Pues porque alguien que también citó antes, que curiosamente tiene mucho que ver con las Asturias Patria Querida, que es Dionisio de la Huerta, en el año 54 resulta que invita al equipo olímpico cubano de piragüismo a participar en el descenso del Sella, y entonces repartió por todas Riondas unas octavillas con la canción con la letra, perdón, de Marcos del Tornillo, pero a la ponía el original de Yo soy Guajira. Os voy a poner el origen, la de Yo soy Guajira, para que veáis qué bonita canción cubana. Y a ver si encontráis algún paralelismo en la letra. Soy
someten al cambio. ¿Qué les voy a decir? No quiero meter más presión, pero si les digo que Soy Charanero se canta también en Guadalajara, en Soria y tal, entonces ya rompemos todos los principios de lo que creemos que es propio por derecho. Os voy a poner lo que imploraba Manolo Acera y Santiago, la primera, el origen. No es un himno, es un son cubano. Que hay gente que esto no se parece al himno, pues por supuesto, porque ese fue el origen. Y un señor, Ignacio Piñero, que es un dios, en Cuba es un dios, no sabía música, pero tenía facilidad para la composición. Trajo el son que estaba recién creado en el Oriente, lo trajo a La Habana y creó un sexteto, que luego convirtió en septeto incluyendo metales. E hizo esta canción. ¿Y por qué la hizo? Pues por dos cosas, no está claro. El padre influyó, Manuel Piñeiro influyó, que tenía una bodega de ultramarinos, es decir, venían géneros de Europa y tal. No lo reconoció el padre, no sé si tiene algo que ver con los mulatos de Tineo, que decía Manolo Acera, pero el español en general y el asturiano en particular fue muy, ya sabéis. Entonces, pues, no lo reconoció hasta el final. Y no lo reconoció hasta el final porque tenéis que saber que desde 1915 hasta más o menos 1930 venían barcos llenos de asturianos a morir a su casa, jóvenes, de tuberculosis. Por eso, en Oviedo, el Centro Asturiano de La Habana hizo en el Naranco, que ahora es el Centro Asturiano de Oviedo, un hospital para que no contagiasen en cada una de sus casas y para tenerlos a todos reunidos allí. Pero no venían muertos, venían cantando y entre otras cosas venían con esta letra que vais a escuchar ahora, la primera letra, la que más les tocaba el alma. A ver si os gusta. Esto era bailable, porque los domingos en la cervecería La Tropical, que era el capital asturiano, había dos cervecerías, La Tropical y La Polar. Entre ellos, y hacían como hacían en las cervecerías austriacas y alemanas, tenían jardines. Para los domingos, en sus kioscos, ponían música y regalaban la primera cerveza para que siguieran consumiendo a los hombres, porque a las mujeres se les daba unas rosas. Vamos a poner entonces ahora este son que era bailable los domingos por la mañana. Aquí nació la primera copla. Sensible, hasta pureza, todo es amor.
nació la cuarteta que sirvió como preámbulo a lo que al final consigue ser un himno. Y no olvidéis que la palabra que contiene el primer verso, patria, ya es importante para empezar a considerarlo himno. Fijaros, los polacos que estudiaron en Asturias no fue su primera opción. O sea, como era una melodía que podía caber cualquier letra, antes de que existiera en Asturias Patria Querida, existía esta otra letra, que era donde ellos vivían. Ellos vivían en la cuenca del Nalón, Carballín, Tiñana, o sea, todas esas zonas de la parte alta de la cuenca del Nalón eran donde vivían. De hecho, cosas que trajeron de su cultura fueron los huevos pintos. Los huevos pintos es una fiesta centroeuropea de la parte de Alemania, Silesia, Polonia. No pensáis que nació aquí toda la vida tampoco. No. ¿Y dónde se hacen los huevos pintos? Todos conocéis los de la Pola, pero también son el Langreo. Ocupan toda el área. Eso lo trajeron ellos. Y antes de que existiera el Asturias Patria Querida, existió esta otra canción, que es anterior a la Asturias Patria Querida, que hablan de donde ellos vivían. Perdón. El río Mayo de Asturias llamase río Nalón, si la de Tamiera para llevar el carbón, y para regates tierras, llevan buenas sumarais y muy hermosas traer, hace el puerto de casa de su montaña. Claro, pero en esta canción vemos vinculando la primera cuarteta con las otras dos. Pero en nuestra Asturias Patria Querida no viene vinculada la primera cuarteta con las otras dos, porque no están vinculadas entre sí. Nacen dentro del contexto de una danza donde las dos últimas coplas aparecen como estribillo que une coplas distintas. Es por eso que aquí sí coincide todo el recorrido del río Nalón en una letra anterior, 10 años antes, no mucho más. Estos mineros, cuando comenzó la guerra civil, marcharon para Polonia. ¿Y qué llevaron? Llevaron su música, pero con nuestra letra. Y utilizaron, antes que nada os voy a poner una cocina más, porque si no, no comprendemos lo que llevaron. En la Revolución 34, los asturianos, que en aquel momento era tan famoso y todo el mundo cantaba aquello de Asturias Patria Querida, ya con la melodía polaca, ¿qué hicieron? ¿Qué os dije al principio que se hacía cuando queremos popularizar una letra? Pues utilizamos una música muy popular. Y la música muy popular de la Asturias Patria Querida se convirtió en una música revolucionaria. Y se cantaba así. Asturias de luchadores, no hay otra.
año 36 empezaron a volver estos negreros a su lugar de origen, a Silesia, evitaron la confrontación y llevaron el corazón desgarrado. ¿Y qué cantaron? ¿Qué llevaron para allá con su música? Llevaron la primera parte de Piñeiro y llevaron esta segunda parte. Y en Polonia, sepan ustedes que es tan popular, no voy a decir más, pero voy a decir que es tan popular en Asturias Patria Querida como en Asturias. Popular y respetado. Y cantado por el coro que se precie. No hay coro que se precie que no canta Asturias Patria Querida. Asturio, que dicen ellos, y que suena así. Decidme si esto no es la voz que vais a escuchar, no representa respeto y cariño. Llevo una hora hablando, por lo tanto voy concluyendo. Puedo estar otras 12 horas si queréis, pero yo supongo que con esta ya vale. Pero voy concluyendo con algo que todavía me quedó en el tintero. La canción de los borrachos. Don Manuel Fraga Iribarne, en el año 1962, es nombrado ministro de Información y Turismo y de Propaganda. Y se le cuelan, tuvo mala suerte, el mismo año se le cuelan 3 etnomusicólogos que vienen de Turín y que vienen a grabar la música de los perdedores. Esto, claro, él era muy inteligente, pero muy inteligente no lo consintió bajo ningún aspecto. Y al margen de crear un problema político con la Italia de la época, intentar que no se publicase el libro que habían sacado
de sus trabajos de campo por toda España, estos musicólogos, tuve la suerte de escribir un libro que se llamaba La Marsellesa de los Borrachos, donde incluía nuestra política Asturias Patria Querida, que no era política, porque la nuestra era una canción normal, pero que la intención de los mineros en el 62 era que se escuchase por detrás el subterfugio, la canción política, y él lo entendió. Entonces, Asturias Patria Querida era la canción de los borrachos, difama que algo queda. Es como si fuera un pH, que estás cantando de la Asturias Patria Querida y ya tienes 0,5 de alcohol en la sangre. Es así. Entonces es una difamación que el gran Dionisio de la Huerta, con un gran valor en el año 53, repuso cuando la convirtió en el himno de las piraguas. Y ahí los sentimientos de los americanos, que eran muy grandes. Los americanos nunca conocieron la canción revolucionaria, conocieron la canción nostálgica. Y esa canción nostálgica, cantada 5 minutos antes de que empezaran las piraguas, por 20.000 personas que llenaban toda la entrada, el comienzo de las riondas, eso fue el campo de cultivo para que en 1984 se nombrase himno. Señores, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Señor, es suyo. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ha estado muy claro, ha sido muy didáctico, nos ha gustado mucho también ese acompañamiento musical, porque necesitamos movernos. Y yo voy a terminar enseguida, pero si queréis, sería un honor para este centro asturiano. Vamos a publicar, que si no he olvidado Santiago, vamos a publicar la conferencia magistral que dio Santiago González en el Congreso de Asturianía, ya por noviembre fue, ¿no?, en Villaviciosa. Y si queréis, si nos pasáis unos papeles en formato Word, publicamos también, Manolo, lo de hoy, lo que nos proporcionéis. Y tú, Fernando, que veo que tienes en ese libro tan trabajado muchas imágenes, si nos puedes pasar algunas, siempre lo embellece, porque rompe, como he sabido, la monotonía del discurso escrito. Y muchas gracias y enhorabuena, porque yo creo que tenemos que celebrar un libro como este, que en gran medida nos ayuda a conocernos más y mejor. Y a mí me surgen muchas ideas, pero una de ellas yo creo que es la de que la identidad no nace del repliegue sobre uno mismo, ni tampoco de una actitud adánica al creernos que somos el origen de algo, ¿no?, sino que de alguna manera esa identidad evoluciona, es dinámica, fluye, como ese río del que habéis hablado, y de alguna manera pues está llamado a enriquecerse con otras influencias, ¿no? Aquí influencias de los queridos hermanos cubanos, también de Polonia, y de otras influencias que habéis expresado. Y esto es lo importante, una identidad que se enriquece con merced a la apertura y también a la unidad, a esa capacidad de integración que yo creo que nos distingue y que nos refleja de un modo u otro este libro, que es todo un himno. Y yo creo que ahora el mejor homenaje que podemos hacer a esta presentación, y desde luego a Asturias, es cantar con una única voz, como decía Fernando, ese himno hermoso, ese himno de amor y de alegría que es el Asturias Patria Querida. Muchas gracias. No, lo cantamos nosotros. Bueno, si queréis que nos acompañen. Pero, Luis, por favor, desde aquí. Asturias.